Radio Encastre, un programa para armar. Pensamos en Aimé Martínez Vega, la nombrábamos en el comienzo y con ella vamos a hablar ahorita. Ella es trabajadora social, becaria doctoral en CONICET, es especializada en conflicto social y acción colectiva. Primero te saludamos, Aimé, acá Javier Aldana desde Radio Encastre, en Radio Comunitaria de la SUTEA en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Javier, hola Aldana. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Aimé, bueno, ya entramos ahí como al nudo de la cuestión. Primero nos gustaría que describas el proyecto de ecología política y de qué se trata el movimiento de Ríos Vivos. ¿Qué quiere decir Ríos Vivos, no? Para quienes no venimos de ese tema, no estamos acostumbrados quizás a escucharlo o a discutirlo. Bueno, sí, yo hago parte del colectivo de Ecología Política del Sur. Estamos aquí ubicados en Catamarca. Somos un grupo de hombres y mujeres que se están preguntando, sobre todo están preguntando mucho acerca de qué es lo que nos viene pasando sobre esta crisis civilizatoria y por dónde ir. Pero también hemos puesto nuestra mirada en procesos orientados o que viven, experimentan la agrobiodiversidad, el cuidado del agua, las relaciones comunitarias, y lo hacemos desde una lectura de la ecología política del sur. Y también hago parte del movimiento Ríos Vivos Colombia, que es un movimiento en defensa de las aguas libres, de las aguas que fluyen, de las aguas que nos dan la vida, y específicamente hacemos la defensa del río Cauca, donde se viene instalando una hidroeléctrica, la más grande de Colombia, un proyecto de muerte que pues ha dejado sin territorio a muchos de mis compañeros y compañeras que hacen parequeo, que es la minería artesanal de aluvión. También ellos se consideran seres totalmente anfibios, que viven entre el bosque psicotropical y el río Cauca. Así que nosotros defendemos el agua, el fluir del agua. Claro. Ahí estamos escuchando la presentación de Aimé Martínez Vega y queríamos preguntarte esto primero para que nuestra audiencia pueda saber desde qué encuadre ustedes hacen referencia a la Madre Tierra. Tal vez podés contar algo más sobre este proyecto de ecología política para poder tener este posicionamiento, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de ustedes acerca de la idea de Madre Tierra? Porque nos valemos de un texto que vos misma nos adelantaste para plantear que hay muchos soportes y materiales y tal vez que lo mejor sea la hibridación de todas las líneas de pensamiento y como visiones que hay en torno de esta concepción, ¿no? Sí, pues Javier, mira, nosotros para poder hablar de Madre Tierra, primero nosotros nos posicionamos en hablar y sentir en función a cuál es ese vínculo que tenemos con él. Y para eso, pues ha sido muy necesario preguntarnos la disposición que tenemos para tener una disputa interna con nuestras propias cegueras epistemológicas y ontológicas. ¿Qué tan dispuestas nosotros estamos para enfrentarnos con todas las violencias y los racismos, ese colonialismo interno que cargamos? También esa mirada patriarcal donde consideramos que el hombre que piensa o la razón está en esa cabeza blanca, norteamericana, europea, y que a partir de ahí se reflexiona la verdad. Entonces a partir de eso nosotros también nos empezamos a considerar como un giro, ¿cierto? Y poner nuestra mirada en que esa razón del hombre negro, indígena, les llamamos razón, tiene pensamientos, de ahí salen pensamientos bonitos, que no solo son irracionalidades, o que es magia, esoterismo, o que hablan hasta de un mundo que ya ni siquiera existe, ¿sí? Y donde ni siquiera la mujer, pensada desde este pensamiento blanco, existe, es invisibilizada. Entonces, aceptarnos también como mestizos, como mestizas, y que no hacemos copia ni de los pensamientos americanos, norteamericanos, ni de los
pensamientos netamente europeos, sino que nosotros también tenemos nuestras propias reflexiones, que no estamos a la sombra de un abstracto masculino, sino que nos podemos preguntar y tenemos esa capacidad y ese deseo de abrazar otras formas de concebir el mundo, de concebir el presente, de concebir la vida. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos ubicamos. Y es desde este territorio, o políticamente desde Catamarca, pero desde esta Latinoamérica, desde donde nosotros nos venimos pensando y sintiendo qué es la Madre Tierra. Eso también ha hecho que, en definitiva, nosotros hablemos de nuestros dolores y también hablemos de estas heridas que nos ha ido causando el despojo que viene con toda la modernidad, colonialidad, y que de alguna manera ha ido habitando nuestras comunidades. Entonces, a partir de eso es que nosotros empezamos a sentir y a pensar, a hablar, a dialogar sobre esa fisura, sobre ese desgarro, esos pedacitos tan grandes que tenemos, pero también que siguen latiendo en relación a nuestros vínculos, a nuestras conexiones, que a veces son intermitentes, tal vez a veces vienen y se van, que hacen parte de este presente, pero también que nos hacen sentir que hacemos parte de un pasado viviente. Y ahí es donde nosotros hemos puesto nuestra mirada ontológica, nuestra mirada epistemológica, y empezar a pensar en cómo han sido esas faltas de amor y desvalorización de la vida, en todas sus formas, y cómo se viene centrando tanto lo humano, y más que lo humano, el capital. Entonces hablamos de un antropocentrismo, y cómo hemos sido capaces de clasificar, vender, comprar, privatizar, expulsar, extraer, ¿sí? Hasta el punto que hemos dañado nuestra propia vida. Con esa mirada es con la que nosotros podemos empezar a sentir qué es la Madre Tierra, y a partir de eso reflexionar y pensar y hacer nuestras búsquedas. Aimé, hablabas de bueno, qué tan dispuestos estamos a enfrentarnos con nuestras propias miradas racistas, con nuestra mirada patriarcal, y hablabas de un modelo de hombre blanco occidental, norteamericano u europeo, y pienso cómo la ciencia, lo que nosotros pensamos que es la ciencia, encaja con ese modelo de hombre blanco, heterosexual, cisgénero, agrego yo, occidental, y cómo lo conjugás vos desde tu lugar como investigadora también, como parte de esa, del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, cómo conjugás esta mirada que intenta escapar justamente de la idea de la ciencia de forma más hegemónica, ¿no? Sí, bueno, eso lo hemos logrado porque lo que se ha llamado, lo que han denominado otros con los historias, con la vida, el diálogo de saber. Yo creo que ahí está la riqueza para poder escapar o hacer la fisura. No sé si hemos escapado completamente, porque estamos igual dentro del sistema, y es lo que todo el tiempo nos estamos mirando, haciéndonos esa vigilancia, ¿no? Pero sí, de alguna manera, entrar en diálogo constante con otros saberes, con otras formas de entender, también haciendo esos rastreos a nuestra genealogía, pero nosotros no lo hacemos de manera individual. Siempre hemos considerado que se tiene que ir haciendo, y es nuestra necesidad primera y nuestro deseo, que lo tenemos que ir haciendo de manera colectiva. Lo que tú dices es muy cierto. Últimamente se dice que la madre, ¿no? La madre del saber es la ciencia, y que la madre del progreso es la industria y la minería. Pues nosotros ahí es donde más ponemos el ojo crítico. Y nos preguntamos dónde está realmente la madre, ¿sí? Si la madre no está en las espiritualidades y en las otras formas. También acoger la ecología política ha sido una posibilidad de reflexión teórica, de reflexión epistemológica, de acogernos como puede decirse, como una no disciplina, y abrirnos a relaciones más amplias, a interacciones con la biología, la geografía crítica. Entonces eso rompe con la ciencia hegemónica, que siempre te quiere poner con un poco o desde un poco, y no permitirte ver lo amplio.
lo diverso. Y hay otra cosa que ha sido muy, muy importante, y es haber escuchado a compañeras que desde sus procesos feministas han cambiado nuestra mirada, ¿no? Porque han podido integrar también. Y creo que desde ahí es donde también estamos rompiendo con esta manera hegemónica de llegar al conocimiento. Estamos escuchando a Aimee Martínez Vega, es investigadora de CONICET y además integra varios proyectos que apuntan a una... Discúlpame. No, estoy comentándole a la audiencia para que quien nos escucha con la entrevista comenzada, con quien estamos conversando, así que por eso repetía tu nombre. Y también quería tomarme de algunas de tus palabras, donde hablabas de la posibilidad de cuestionarnos por qué transformar en una mercancía a la naturaleza y a la madre tierra, y teníamos pensado preguntarte, queremos saber tu reflexión o cómo hay que leer que el agua cotice en bolsa. Es algo de lo que debemos solo asombrarnos, que nos llama la atención como algo curioso, que debería preocuparnos. Sí, debería preocuparnos, alertarnos y ponernos en sintonía con la vida, porque esta situación de cotizar en bolsa creo que es otro de los grandes síntomas de esta crisis por la que estamos pasando, donde la vida se ha puesto directamente al servicio de los capitales, del capital y de muy poca gente que decide qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. Desafortunadamente seguimos en un sistema que cada vez quiere más y se fagocita en la muerte, ¿no? Así que creo que también, así como es un síntoma de la crisis, es una oportunidad para que las organizaciones que estamos en defensa de la vida nos alertemos. Y es claro que sin agua no hay vida ni humana ni vida de ningún tipo. Ese es la esencia misma de nuestra existencia. Así que creo que también es el momento que se nos da para volver a levantarnos, y como decía Berta Cáceres, es el momento de despertar la conciencia, de despertarnos y de organizarnos para defender. Antes de llamarte en la presentación del programa, jugábamos un poco entre nosotros con que siempre las relaciones con nuestras madres son relaciones conflictivas, que naturalmente, digamos, la vinculación incluye el conflicto, y lo pienso ahora de nuevo en función de que si tenemos conflictos con nuestras madres, con quien nos dio la vida, tal vez eso termina por justificar, ¿no? O por asemejarse, digamos, a algún tipo de justificación en torno de por qué tratamos mal a nuestra tierra, tratamos tan mal al punto de destruir nuestra propia tierra, la tierra que nos da la vida. Y en ese sentido quería preguntarte hasta dónde, digamos, con elementos científicos, pero también a partir de esta idea que ustedes plantean de ser sentipensantes, hay un daño que ya es irremediable, y hasta dónde todavía es posible revertir ese daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Estamos conversando con Aimee Martínez Vega. Queremos saber si por ahí hubo alguna dificultad en la conexión. La última respuesta no se alcanzó a comprender y te vamos a pedir que la repitas, por favor. Javier, discúlpame porque no terminé de escuchar la pregunta. Está bien. Yo hacía mención a que nuestras relaciones con nuestras madres siempre son conflictivas, o así las describíamos, y que tal vez eso pueda servir como un intento de justificar por qué también tratamos tan mal a nuestro hogar, a nuestra tierra, que además sería, digamos, como nuestro origen y por lo tanto también nuestra madre. Y la pregunta es hasta dónde ese daño es irremediable o hasta dónde es posible repararlo en función de el conocimiento científico que pueda haber al respecto, también de esta idea de sentires que ustedes que intentan vincularse desde otros lugares con la ciencia y también con la naturaleza puedan elaborar. Sí, mira, pues precisamente voy a hacer dos comentarios. Precisamente hoy escuchábamos a Sandra Díaz, no sé si la referencian, pero es una doctora, una bióloga muy
muy importante aquí de Córdoba. Y ella decía que la esperanza está puesta en el giro, en el maniobraje que hagamos en este preciso instante, y que eso va a depender que esto, digamos, tome un mejor curso. En nuestro caso, también es pensar más profundamente en cuáles son esas relaciones que nosotros tenemos y cómo hemos venido construyendo las relaciones. Uno de los puntos, o como decimos, como los caminitos que vamos tomando para ir adentrándonos en estas preguntas, ha sido el de pensarnos qué es la naturaleza. Y cuando llegamos a pensar qué era la naturaleza y dónde estábamos nosotros dentro de esa naturaleza y por qué, ¿sí? ¿Por qué era que nos sentíamos a veces tan externos? Nos fuimos mucho más atrás, y nos hemos ido mucho más atrás, y sé que esto ha sido todo un proceso investigativo y de los antropólogos especialmente, y es cuestionar esta dicotomía entre naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, y donde existen todas estas dicotomías, es donde de pronto empieza a generarse toda esta dificultad, ¿sí? Entonces nosotros ya pensamos en la naturaleza como un ser a dominar, un ser a maltratar, un ser a explotar, y ahí es donde nosotros también, ¿sí?, hacemos nuestras reflexiones y desde donde nos estamos pensando. Horacio, que es nuestro compañero y nuestro orientador, ha hecho un trabajo muy bonito en relación a volverse a pensar, ¿no?, la naturaleza. Él lo ha hecho desde diferentes disciplinas, pero también desde muy fuerte, desde basado en el materialismo histórico. Pero bueno, su análisis también desde la biología, la geografía, la sociología, nos muestra que la dificultad está en esa ruptura que nosotros tenemos de nuestros flujos energéticos. Entonces, cuando nosotros nos sentimos ajenos, externos, ahí es donde puede empezar parte del problema, pero también es donde podemos ver la solución, ¿sí? Donde nosotros volvamos a sentirnos parte de la naturaleza. Y ese también era el llamado de Sandra Díez, que hizo parte de uno de los estudios más importantes, ¿no?, en relación ahora a lo que nos viene sucediendo. Y una de las cosas que decía es: volvamos a tejernos dentro de este tapiz de la vida, que para nosotros sería nuestra madre tierra. Volvamos a sentir parte de esta naturaleza completa y compleja. Volvamos a sentir que nuestra energía tiene que estar dispuesta y dada para que se dé la vida. Y desde ese lugar, digamos que eso nos llevaría a otro punto, que es pensarnos, ¿no?, estos cambios hacia la transición, hacia otra energía, hacia otras formas de consumo. Entonces nosotros estamos hablando de la energía eléctrica, porque es la energía básica, la energía que entra por el alimento, la energía que es el agua, la energía que es respirar, la energía que es relacionarme adecuadamente con el otro y con la otra. Todo eso tiene que ver. Bueno. Creo que Aimé, esto que propones y que proponen desde Ecología Política, desde el movimiento Ríos Vivos, tiene que ver también, salir de esta dicotomía tiene que ver con la deconstrucción de esas ideas patriarcales, de esas ideas de poder enfrentarnos con nuestros propios violencias y racismos y construcciones culturales. Me parece que tiene todo parte que ver de un mismo problema, y te agradecemos un montón por sumarte, por tomarte el rato de participar de este programa. Sabemos que es un poco tarde y que es lunes y que estamos en diciembre, que es un mes particularmente difícil, así que te agradecemos mucho esta mirada que aportaste al Radio Encastre de hoy. No, a ustedes muchísimas gracias por pensar en nuestro colectivo, por darnos la palabra, y bueno, que esto sea una oportunidad para seguirnos tejiendo, nosotros siempre dispuestas y dispuestos, y bueno, yo agradezco a mi colectivo que me permitió traer un poquito de nuestra voz y de nuestra reflexión.
Desde ya, desde acá de Radio Comunitaria de la Azotea en Mar del Plata, también estamos a disposición para lo que ustedes necesiten, quieran difundir, les interese aportar, tienen nuestro contacto y así vamos tejiendo las redes. Gracias, Aimé. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.